Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo. ¿Qué tal, Dulce Olvera? ¿Cómo estás? Bien, aquí ya es martes 10 de diciembre. ¿Cómo estás? Navideña y sí, con carraspeada, pero dándole con todo. Muy bien, Dul. Pues hoy les tenemos información sobre el anuncio que hace el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Ya está adelantando quién será el embajador de Estados Unidos acá en México. Se trata de Ronald Johnson, el ex embajador de Estados Unidos en El Salvador y quien también tiene experiencia en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Además, hay información sobre lo que opina Marcelo Ebrard, secretario de Economía, acerca de la relación que tendrá que mantener México con Estados Unidos. Él menciona, hay que mantener sangre fría y proteger el comercio entre ambos países. Así es, Mon, y en el Con Todo, pues el día de ayer les dábamos cuenta sobre el primer informe anual de la ministra Lenia Batres. El día de hoy, como estaba agendado, fue el segundo y último informe de la ministra presidenta Norma Piña. Tuvo un tono bastante duro de reclamo al gobierno federal, particularmente al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum, sobre el trato que recibió el Poder Judicial en los últimos 6 años. Bueno, de eso vamos a hablar y más. Va a estar bueno como siempre. Pausa y arrancamos. Buenas noches, gracias por estar con nosotras aquí en Dos con Todo en este martes 10 de diciembre. Rápidamente aclararle a Marcela Pintares, me está recomendando, dice Monse, así ya te voy a contagiar. Toma miel con limón y se te quita la ronquera. Ya también me recomendaron en Twitter jengibre y yo de momento me compré estas piratonas, pero pues justamente es para poder hablar bien. Pues gracias por estar con nosotras. Nos vamos directamente a la sección de Al Hilo. En este casi breaking news se dio a conocer esta noche por parte del presidente electo Donald Trump, quien será probablemente el embajador de Estados Unidos en México. Digo probablemente porque falta que sea aprobado por el Senado allá en Estados Unidos, pero recuerden que a partir de las elecciones de noviembre queda una mayoría de republicanos en el Congreso estadounidense. Se trata, como ya les adelantaba Mon, de Ronald Johnson. Él fue nominado por Donald Trump para ser el embajador de Estados Unidos en México, es decir, el sucesor de Ken Salazar, que por cierto hoy volvió a dar otra conferencia de prensa. Y recuerden que está terminando la gestión Ken Salazar, pues en varias tensiones con el gobierno de México por sus declaraciones en torno a la reforma judicial y también sus declaraciones sobre políticas de seguridad. Recuerden que estuvo en contra de o criticó el programa denominado Abrazos no balazos. Bien, en esta red social que tiene Donald Trump, Truth Social, fue donde esta tarde-noche da el anuncio. Dice: Ron trabajará en estrecha colaboración con nuestro excelente candidato a secretario de Estado, Marco Rubio, para promover la seguridad y la prosperidad de nuestra nación a través de sólidas políticas exteriores. Me paso a la nota, por ejemplo, de la opinión firmada desde Los Ángeles y Hermano Medio de Sin Embargo, porque Mon nos plantea justamente el perfil de este personaje. Ya adelantabas que recientemente, en 2018, fue nominado por el propio Donald Trump en su primer sexenio como el embajador de Estados Unidos en El Salvador. Es por eso que en pantalla estamos viendo pues una imagen de él todavía como embajador en El Salvador. Atrás se ve la bandera tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y lo fue ya durante el periodo de Bukele, pues uno de los presidentes, uno de los gobiernos de derecha en América Latina.
Mon, ¿quién es Ronald Johnson? Sí, Dul. Bueno, Ronald Johnson tiene experiencia en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Además, pues de haber trabajado en el ejército de Estados Unidos, tiene formación académica en inteligencia estratégica. Trump aseguró que con la nueva incorporación de Johnson trabajarán en poner fin a los delitos cometidos por migrantes y el flujo ilegal de fentanilo. Así es lo que planteó. Lo que también destaca, Dulce, ahorita que mencionabas esta cuestión de que trabajó en El Salvador, es que cuando termina su periodo allá como embajador, que fue en el 2021, pues el presidente Bukele, que es conocido también por impulsar, por promover estas políticas antiderechos, ¿no? Con esta cuestión de vamos a trabajar en contra de los grupos criminales. Bueno, también ha hecho una cuestión ahí de exhibir a las personas que son detenidas en los centros de privación de la libertad. Seguramente las han visto en estas cárceles. Bueno, Nayib Bukele, cuando Ronald Johnson terminó su periodo como embajador, lo celebró la relación que tuvieron ambos países, lo despidió con máximas distinciones. Así es como reportó en esa ocasión la prensa de El Salvador, la despedida de Ronald Johnson. En esa ocasión le entregaron un reconocimiento desde la presidencia, la Orden Nacional José Matías Delgado, una condecoración que se describió como el reconocimiento más grande que entrega la presidencia de El Salvador. Nada más para que tengan ahí ese dato en cuenta. Y también Ronald Johnson, bueno, él nació en Alabama, tiene más de 3 décadas de trabajo en el ejército de los Estados Unidos como antecedente. Ahí alcanzó el grado de coronel antes de retirarse en 1998, y una trayectoria en inteligencia militar y diplomacia. Después de dejar el ejército, Johnson se integró a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Ahí trabajó como enlace de ciencia y tecnología con el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos en Florida. Este puesto pues lo vinculó con la planificación y colaboración en operaciones de alta seguridad. Sí, bueno, Mona, además de que ya tiene experiencia como embajador en el país hermano de Centroamérica, El Salvador, con contexto que dabas en torno a Bukele y la violación a derechos humanos, también llama la atención este paso por la CIA. ¿Por qué? Porque pues la CIA en general tiene una connotación bastante negativa, y justamente pues recordar que surgió años después de la Segunda Guerra Mundial y se dedica en efecto a pues el espionaje, recopilar información sobre gobiernos extranjeros, analizar la información junto con otras agencias bajo el argumento de seguridad nacional. Entonces, pues ese va a ser probablemente el próximo embajador de Estados Unidos en México. Ya se va Ken Salazar. Me gustaría recordar las declaraciones que dio el 13 de noviembre, todavía hace poco más de un mes, porque en efecto Ken Salazar va a terminar su gestión con tensiones con el gobierno actual de Claudia Sheinbaum. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó, afirmó. La parte del concepto que tiene validez es la de la prevención, pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimo. Sembrando Vidas, Sembrando Oportunidades, otros programas para empresarios pequeños. Todo eso de prevención, eso es importantísimo y estoy 100% de acuerdo con eso. El otro lado es cumplir con la ley, y ahí es cuando se dice nomás, pues no hay problema. Tenemos estas cifras que dicen que no hay problema, no es estar basado en la realidad. Estaba leyendo palabras de todavía embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien hoy volvió a dar una rueda de prensa. Nuestra compañera Romina Gándara estuvo ahí presente. Un poquito más adelante hablaremos al respecto. Sí, Dulce. Y a mí me gustaría destacar parte del mensaje que comparte hoy Donald Trump anunciando esta nominación de Johnson. Lo felicita y también escribe: juntos pondremos fin a los delitos cometidos por migrantes, detendremos el flujo ilegal de fentanilo y otras drogas peligrosas hacia nuestro país. Volveremos a hacer que Estados Unidos sea seguro. Bueno, lo destaco por esta cuestión del llamado a trabajar por evitar delitos cometidos por migrantes
y detener el flujo ilegal de fentanilo, lo que ha comentado Donald Trump desde su primer campaña presidencial. La cuestión de criminalizar a los migrantes, ¿no? Y ya por último, los comentarios, el recibimiento de la audiencia en torno a esta noticia. Pete Khan es un espía en la embajada como nombre de película hollywoodense. Bueno, nada más. El hecho es justo que sí viene de la CIA. Por acá, si es coronel, 30 años de experiencia en el ejército, debe tener mucha influencia en el ejército, plantea Iván Guevara. Y Marcela Pintares dice, según se está diciendo en redes, es bueno que llegue como embajador boina verde, por su experiencia en el ejército. Y preguntan, se quedan con esta idea, pregunta Rodolfo Salas, entonces se va a dedicar a realizar espionaje en México. Boina verde, acostumbrados a eliminar personas o objetivos. Bueno es para Trump, sí. Nada más enfatizar, es una parte de su experiencia, de su currículum estar en la CIA, pero también tiene experiencia como embajador en El Salvador. Sí, Dulce, pues el anuncio más reciente de Donald Trump a través de sus redes, de su red social, Truth Social. Y vamos a avanzar también con una información relacionada con Donald Trump, pero esta vez que cómo se refiere a el primer ministro canadiense Justin Trudeau, porque hoy el presidente electo de Estados Unidos, Trump, dijo que los estadounidenses están comenzando a darse cuenta de que los aranceles sobre los productos canadienses harían la vida mucho más cara. Y aseguró que responderá en caso de que Trump decida seguir adelante con la medida. Trump responde más tarde llamando Estado a Canadá y gobernador a Trudeau. Esto fue en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Halifax, donde Trudeau también dijo que tratar con Donald Trump en temas comerciales será un poco más desafiante. Esto ya les adelantábamos porque ha presentado Donald Trump ideas más claras de lo que quiere hacer ya desde que inicie su gestión en enero del próximo año. Y se suma, Dulce, a los comentarios que ha hecho el presidente electo. Ya les adelantábamos les comentábamos ayer que el fin de semana se publica una entrevista en la cadena de televisión NBC, en donde Donald Trump habla de sumar a Canadá y a México como estados de ese país, Estados Unidos. Y bueno, en ese contexto es que hoy Donald Trump vuelve a insultar a Justin Trudeau y se refiere a Canadá como un estado. Y a Justin Trudeau como gobernador, no como de primer ministro. Luego de, pues es que ha tenido varias estrategias Justin Trudeau, desde el tema de la advertencia de que ya se iba a decretar los aranceles tan pronto como el 20 de enero, cuando arranquen. Primero, pues, por redes sociales, luego fue hasta Miami con la incertidumbre de si iba a ser recibido o no, y ahora pues ya está diciendo que quienes van a ser más afectados, pues va a ser los propios estadounidenses, es decir, los aranceles afectarán a las empresas de allá, al sector automotriz también, por ejemplo, del lado mexicano. Y es que justamente el día de hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habló al respecto. Él como tal estuvo participando en un evento sobre la innovación mexicana, pero es acostumbrado que cuando terminan los eventos, pues la prensa dialoga con los funcionarios y evidentemente le preguntaron sobre todo este tema de Trump, Trudeau y los aranceles. Entonces ahí fue cuando dijo que se debe conservar la sangre fría para proteger el comercio binacional con Estados Unidos ante los diversos comentarios del presidente electo Donald Trump. Y es que además del anuncio de que decretará el arancel de 25% a México y Canadá el primer día de su gobierno, si no se frena este flujo migratorio y también de tráfico de fentanilo, pues recientemente, como les decía Mon, planteó que Canadá y México sean un estado más de Estados Unidos. Bien, voy a leer literal al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta conversación con la prensa. Somos un país libre e independiente, esto en respuesta a
pues la sugerencia de que México también sea un estado más de Estados Unidos. Somos un país libre e independiente. Donald Trump siempre ha sido así. Nosotros debemos de conservar siempre la sangre fría, ser inteligentes y no perder de vista que buscamos. Lo que nosotros buscamos es proteger el comercio entre los dos países, es lo que está planteando el secretario de Economía. Y sobre estos aranceles que afectarán, por ejemplo, al sector automotriz de Estados Unidos, un dato que ya había dado la presidenta Claudia Sheinbaum, por el simple hecho de que aquí, por ejemplo, en el Bajío, están las plantas automotrices de empresas estadounidenses como Ford y al momento de enviarlas a Estados Unidos serían las afectadas. Ebrard dice, le estás haciendo la vida de cuadritos a tus propias empresas, son empresas de Estados Unidos, en un momento en que además tienes una competencia enorme de otros países como China. Y respecto a por qué conservar la cabeza fría, la sangre fría y ser más inteligentes en vez de emitir mentiras o verdades a medias como Donald Trump en esta última entrevista, pues es para conservar este valioso comercio binacional entre México y Estados Unidos, socios comerciales muy importantes. Da Ebrard la cifra, asciende a más de 900,000 millones de dólares y además, por supuesto, millones y millones de empleos, incluyendo en el sector automotriz. Bueno, Dulce, y también hay declaraciones que da el día de hoy el todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre esta amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 25% en contra de México y Canadá. Hoy, Joe Biden calificó que esta decisión podría suponer un desastre económico para Estados Unidos. Esto fue lo que planteó en un discurso que ofreció desde Washington. Trump está decidido a imponer aranceles elevados y universales a todos los bienes importados a este país, con la creencia errónea de que los países extranjeros asumirán el costo de sus aranceles, en lugar del consumidor estadounidense. Creo que sería un desastre económico. También, pues, planteó que el resultado de esta elección, de la elección más reciente en Estados Unidos, los coloca en un momento crucial y cuestionó, continuaremos impulsando la economía desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera, invirtiendo en todos los estadounidenses, apoyando a los sindicatos y a las familias trabajadoras. Bueno, es lo que está planteando Joe Biden, pero quédense con esta descripción, que la califica la decisión de imponer aranceles como un desastre económico para Estados Unidos. Aquí estoy viendo que le están diciendo Peña Nieto canadiense a Justin Trudeau. Yo también estaba viendo hace rato y traté así de que no se escuchara, que me estaba riendo, pero... Si Trump ya trae de bajada al primer ministro, pues de aquí también, diciéndole Peña canadiense. Bien, pues justo todavía en este marco de las relaciones binacionales, y ya va de salida, pero el día de hoy el embajador todavía de Estados Unidos en México, Ken Salazar, volvió a dar una rueda de prensa y ahí reconoció que existen riesgos en esta relación bilateral entre ambos países frente a las amenazas arancelarias de Trump. Sin embargo, agregó que el TEMEC ha sido un pilar fundamental que permitió fortalecer la cooperación económica y que este fue el legado de Trump, por lo que confía en que a pesar de las amenazas la relación continúe. Pues justamente se refiere al legado de Trump porque fue él cuando igual ya iba a ser presidente en su primer periodo y pidió revisar el entonces Telecán y después se volvió TEMEC, y la presidenta Claudia Sheinbaum también en estos últimos días ha dicho que pues verdaderamente se tienen que basar en el TEMEC para pues enfrentar las competencias de otros países, es decir, estar unidos y no ahorita intercambiando declaraciones. Por cierto, hoy volvió a aclarar el tema de la prensa. Recuerden que el día de ayer, pues en una breve declaración dijo que ahora iba a tratar todos los temas con Donald Trump directamente y sin medios. Hoy aclaró un poquito, detalló más, que se refería a que no va a hacer acción y reacción, es decir, a cada tuitazo o a cada Truth Social de Donald Trump reaccionar, sino que se va a hacer un diálogo más directo. Bien, en esta rueda de prensa, Ken Salazar dijo que aunque podrían venir cosas difíciles para la relación, también celebró la nominación de Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, para ser el próximo subsecretario del Departamento de Estado, pues destacó el funcionario tiene conocimiento y aprecio al país, es republicano Christopher,
se ganó a los usuarios de Twitter porque siempre publicaba lo que comía, comida mexicana, típica mexicana, y así fue conocido en redes sociales. Bien, pues sin más, Mon, vamos a ver la información que preparó nuestra compañera Romina Gándara en torno a esta rueda de prensa. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que existen riesgos en la relación bilateral entre ambos países frente a las amenazas recurrentes de Donald Trump. Sin embargo, afirmó que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido un mecanismo fundamental que permitió fortalecer la cooperación económica, por lo que confía de que a pesar de las amenazas, la relación continúe. El tratado. Sé que cuando habla del TEMEC, habla con orgullo que es uno de sus legados. Sé que también aquí el presidente López Obrador hablaba que el TEMEC era uno de sus legados. Entonces, sí hay riesgos, pero la realidad es que lo llevamos en buen camino y espero que vamos a seguir en ese muy buen camino. Quiero pasarle la palabra a Francisco Cervantes, que nos dé un comentario breve también del camino hacia adelante, como lo vamos a llevar juntos. Además, Salazar dijo que aunque podrían venir cosas difíciles para la relación binacional, también celebró la nominación de Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, para ser el próximo subsecretario del Departamento de Estado, pues dijo que el funcionario tiene conocimiento y aprecio al país. En estas condiciones tan difíciles. Quiero también comentar, ayer en la mañana hablé con el embajador Landau, que él vivió en esta casa por muchos años. Cuando hablé con él, me dice él que tiene corazón mexicano, habla español muy bien. Me comenta él también que el secretario designado Rubio también sabe mucho de América Latina y también habla español, que será la primera vez en la historia que eso pasa en el Departamento del Estado, ¿no? Entonces hay que ver si vienen realidades, cosas difíciles, pero también ojalá que se puedan hallar las oportunidades, que hayan solución. Es lo más importante. Salazar fue cuestionado sobre las amenazas antiinmigrantes y la política restrictiva que Trump ha planteado en materia de migración y seguridad. El embajador reconoció que estos temas, junto con otros pendientes, podrían generar tensiones iniciales, ya que advirtió que es probable que en su primer día en el cargo, Trump firme decretos y órdenes ejecutivas hostiles contra México y la migración. En este contexto, Salazar dijo que recomendaría al próximo mandatario firmar un pacto de seguridad con México enfocado en América del Norte, el cual debería incluir 3 pilares: atender las causas de la migración, establecer vías legales para migrantes y garantizar la seguridad fronteriza. Yo lo que pienso, y esto es, ustedes tienen los pensamientos también de qué va a pasar, que si llega el 20 de enero a las 12 del día, en ese momento se van a firmar algunos órdenes ejecutivos. También se han ya hecho amenazas contra México y aranceles y por lo demás. Es parte de la vista mía de un tiempo donde muchas cosas van a estar en la mesa. Yo estoy con mucha confianza que el TEMEC, que sí se va en una manera de ver qué es lo que está trabajando y que no está trabajando tan bien, que eso va a salir bien, porque el concepto de la integración de la economía del norte del continente, eso ya está integrado. Estas empresas, las cámaras, ya sabemos, esa integración existe. Eso va a seguir. Entonces, tu pregunta de la migración y todo lo que se está pensando de lo que va a pasar, la realidad es que sí va a ser, yo creo, un cambio diferente, pero yo veo también oportunidad. Yo veo oportunidad en todo. Por ejemplo, lo que hemos trabajado yo con el gobierno de México, el gobierno del presidente Biden,
es de levantar el sur-sureste, proyectos como el transoceánico del Istmo, la frontera entre Guatemala y México. Entonces, si yo soy el presidente Trump, que no lo soy, y no estaré trabajando por él, si yo fuera él, yo lo quisiera es hacer un pacto con México de seguridad de América del Norte, pero tiene que incluir el desarrollo y el marco que nosotros hemos desarrollado aquí en México con el gobierno de México. Primero, de atender las causas. Segundo, de ver las vías legales. Miren, ¿qué pasara con la agricultura en los Estados Unidos si no tuviéramos el programa del H2A? Bueno, y vamos, Dulce, con información de Campeche. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum exigió honestidad a los funcionarios federales y dijo que fue decisión de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, el haber invitado a su gobierno a Jorge Luis Lavalle Mauri como secretario de Desarrollo, quien ha sido denunciado por la trama de corrupción de Odebrecht. Bueno, además, momentos antes, la presidenta leyó una carta que le envió el 2 de octubre a funcionarios federales, es decir, un día después de que ella tomó posesión, y en la que advirtió que la corrupción es inaceptable en la Cuarta Transformación. Esto pues lo respondió de manera... más bien, hoy fue cuestionada por nuestra compañera Nancy Gómez sobre esta decisión que toma Laida Sansores. Y comenta la presidenta, yo no lo habría invitado, es decir, no habría invitado a Lavalle. Pero hay información más reciente de hace unos minutos, Dulce. Sí, esta noche esto lo leyó muy temprano en su conferencia matutina y después viajó hacia Acapulco, Guerrero, para este Consejo de Seguridad donde se reunió pues con todos los gobernadores de la República, tanto los morenistas como de otros partidos. Por ejemplo, ya estuvo Pablo Lemus de Jalisco, recién gobernador, también ya Rocío Nales, recién gobernadora, y Eduardo Ramírez, recién gobernador de Chiapas. Bueno, pues justamente si Luis nos puede hacer el favor de publicar este tuitazo de la gobernadora Laida Sansores, quien había pues permanecido callada luego de las críticas incluso internas de la denominada 4T y de Morena por designar a un personaje embarrado en el caso Odebrecht en su gabinete. Dice, al final de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de hoy, que se celebró en Acapulco, nos tomamos una foto nuestra bella presidenta con A. Por cierto, el día de hoy el Congreso ya aprobó esa reforma. Claudia Sheinbaum y yo. Termino siempre contagiada de su energía, pues intenta remediar los daños luego de que esta misma mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, a pregunta expresa de nuestra compañera Nancy Gómez, dijo que ella no habría puesto a Lavalle en su gobierno. En una breve respuesta, pero bastante contundente, ahí está el control de daños de la gobernadora Laida Sansores. Y también nos había llamado la atención, Mon, que en la foto oficial de este Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrado en Acapulco no aparece la gobernadora Laida Sansores. Ahí pueden ver claramente, pues además de los funcionarios del Gabinete Federal, los gobernadores de Movimiento Ciudadano como Samuel García, Pablo Lemus, panistas como la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y también pues todos los gobernadores emanados de Morena. Esto no es partidista, esto es pues justamente una política federal de seguridad pública. Ahí les planteo pues justamente la necesidad de la coordinación y, en palabras del gobernador Samuel García, también irse preparando para las posibles deportaciones masivas de migrantes también anunciadas por Donald Trump. Bueno, no aparece en la foto oficial, pero sí fue. En las mesas de diálogo se ve ahí la gobernadora y luego publica esta foto. Es el control de daños, man. Sí, Dulce. Y también, pues nada más aprovecho aquí para hacerles la invitación a que vayan a ver cuando terminen Los con Todo, la entrevista que le hace esta mañana
Perla Velázquez y Obed Rosas a Carolina Rangel, secretaria general de Morena. Cuestionada por este tema, ella plantea que no pueden hacer nada en cuestión del nombramiento de funcionarios estatales, porque eso es responsabilidad de cada uno y una de las y los gobernadores. Eso es lo que está respondiendo Morena, pero nada más hay que recordar que justo cuando inicia esta nueva dirigencia del partido, lo que se planteó es, como parte de esta gira que realiza la nueva dirigencia, también se le pediría a los funcionarios de cada estado sumarse a estos, a los principios que tiene el partido, a comprometerse a cumplir con los principios, los ideales que plantea. Entonces, bueno, eso lo anuncian cuando cambia la dirigencia, y ahora la Secretaría General de Morena dice que no, que es una cuestión de los funcionarios estatales. Pitcan, el martes del Jaguar, este famoso programa de la gobernadora Laida Sansores, donde quemó una y otra vez a el dirigente del PRI, Alito. El martes del Jaguar era la ocasión para hablar de la cuestionada designación que les dimos también en tiempo real la semana pasada. La foto con la presidenta no cambia los hechos ni crea, es el comentario del Pitcan. Y con eso, pues justamente cerramos esta sección de Al Hilo. Nos pasamos rápidamente a la sección Con Todo, rápidamente un promito y arrancamos. ¿Unidad? ¿Hasta dónde vale la pena estirar esa cuerda? ¿Y realmente vale la pena? Bueno, pues de eso hablamos aquí entre impresentables y escándalos. ¿Qué realmente pasa dentro de la 4T y hasta dónde esa transformación debería de llegar? ¿Cómo construimos esos horizontes? ¿Cómo hacemos alianzas? ¿Cómo no perdernos en el pragmatismo? De eso y muchos temas que valen bastante la pena, los tocamos aquí y por eso les invitamos a que nos vean el día de hoy. Hay contradicciones dentro de la cuarta transformación, pero también hay muchos problemas que se pueden solucionar y también darle el ejemplo, sobre todo, de cómo se actúa en casos de corrupción o en casos para castigar. Así es que de todo eso discutimos este martes aquí en El Versus, que se estrenará a las 10 de la noche en Estudio B, y también todos los miércoles ya nos encuentra en Sin Embargo al Aire. Así que nos vemos, porque sí, de que hay contradicciones y que se tienen que debatir, aquí se analizan también. Nos vemos. Por continuar con nosotras, vamos a la sección Con Todo. El día de hoy, la ministra presidenta Norma Piña Hernández dio su segundo y último informe de labores. Tuvo un tono bastante duro, donde señaló una campaña de desprestigio por parte del entonces presidente López Obrador y también de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no acudió a este evento, donde tampoco asistieron magistrados electorales. Vamos al Con Todo. Bien, como estaba agendado el día de hoy, martes 10 de diciembre, no en punto, sino minutos después de las 11 de la mañana, arrancó el segundo informe de la ministra presidenta Norma Piña, quien inició su mandato en enero del 23 y estaba planeado para 26, pero pues en torno a la reforma judicial presentó su renuncia para agosto del próximo año. Bien, en este segundo y último informe contó con la presencia de integrantes del Consejo de la Judicatura, todo el Pleno, también con integrantes del Tribunal Electoral, pero como adelantó, no asistió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsó la reforma judicial que Piña intentó frenar en aquella divertida sesión del 5 de noviembre, cuando intentó cambiar los votos necesarios para conformar mayoría, pero no obtuvo la aprobación del resto del Pleno. Durante este mensaje, Piña Hernández habló directamente del contexto sin precedentes que enfrentó el Poder Judicial en torno a la reforma judicial. Por primera vez, al menos en tono, y a menos de un año de su renuncia, en agosto de 2025, al no quererse someter a la elección judicial, Norma Piña recriminó al gobierno federal la campaña de desprestigio contra los juzgadores iniciada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador e intensificada, así lo calificó, en la transición de gobierno. Incluso criticó que se hicieron alegorías en ataúdes de algunos de los ministros. Recordemos que fue el 15 de septiembre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta reforma judicial que plantea la elección popular de juzgadores y también la creación del Tribunal de Disciplina para sancionar posibles casos de corrupción en el Poder Judicial.
El bloque opositor del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y también trabajadores del Poder Judicial presentaron una lluvia de amparos en contra de esta reforma. De estas lluvias de amparos derivaron en diversas suspensiones que fueron ignoradas por Morena y por el gobierno federal bajo el argumento de que la Constitución no se puede impugnar y también citando esta ley de amparo. Es el próximo 15 de diciembre, en unos días, cuando ya se va a publicar la lista de candidatos aprobados por los comités de evaluación para continuar con este proceso electoral que está organizando en su mayoría el INE. Este martes, en el Pleno de la Corte se vio la presencia de todo el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, los consejeros Bernardo Batis y Celia Maya, que son los que más ubican ustedes. También del Tribunal Electoral estuvieron, pero no todos los magistrados, ojo ahí, solo estuvo la magistrada Yanino Tálora y Reyes Mondragón. Quienes faltaron, pues este grupo de la magistrada presidenta Mónica Soto, el magistrado Felipe Fuentes y el magistrado Felipe de la Mata, brilló su ausencia. Es un grupo que ha sido señalado por la oposición por ser presuntamente afín a la denominada 4T. De hecho, Mónica Soto hace un par de días tenía la obligación de presentar su informe laboral también ante el Pleno de la Corte, ante Norma Piña en su calidad de cabeza de todo el Poder Judicial. Sin embargo, no lo hizo y nada más mandó impreso su informe. Por parte del gobierno federal, del Poder Ejecutivo, particularmente en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella no acudió, estaba en Acapulco en este tema del Consejo de Seguridad, decidió enviar como representante a César Ñáñez, también lo ubican bastante bien, actualmente subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, pero fue uno de los colaboradores más cercanos a el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En este primer informe, este es el segundo. Respecto al primer informe, a finales de 2023, el panorama fue muy distinto en torno a quienes asistieron a este informe. Por ejemplo, en cada uno de estos lados, de la ministra presidenta Norma Piña, se vio entonces a la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, hoy dirigente nacional de Morena, y del otro lado, la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, del PRI. Estaban bajo este discurso de llegamos las mujeres al poder, etcétera, etcétera. Entonces fue arropada, eso fue en diciembre del 23, todavía no explotaba como tal el tema de la reforma judicial. Y también hace un año estuvieron presentes todos los magistrados del Tribunal Electoral, hoy le hacen pues la ausencia. Durante el mensaje del día de hoy, la ministra presidenta Norma Piña aseveró que la reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Vamos a escuchar pues justamente el inicio de este discurso que duró más o menos media hora. En el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial Federal enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e incluso internacional de las implicaciones de la reforma judicial, en donde distintas voces destacaron este proceso y la necesidad de llevar a cabo un análisis profundo sobre su impacto en la impartición de justicia y sobre todo en los derechos de las personas. Indudablemente, la reforma judicial presenta enormes retos, pero no solo para las personas juzgadoras, sino para todo México. Partamos de que estamos ante un escenario prácticamente sin precedentes a nivel mundial. La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público desea lo mejor para su país. No es posible saber, al menos en este momento, cuál será el resultado de dicha reforma. Se necesita, como decía Renato Leduc, de la sabia virtud de conocer el tiempo. Pienso, y al mismo tiempo, así lo deseo, por el bien de mi país, que la expresión exclamada por algunos, sí se pudo,
solo tendrá sentido, no ahora, sino cuando, en su caso, los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos. Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consiste en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad constitucional, un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país. Pero esto solo se verá con el tiempo, que será cuando la reforma se podrá apreciar y evaluar en su totalidad. No obstante, en lo personal, sostengo que el aspecto medular deriva de que se trata de una reforma con al menos dos evidentes retos de origen. El primero es que se está innovando a partir de una narrativa falsa, infundada, pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad. Nos encontramos entonces ante un caso típico de posverdad en el que las apelaciones a las emociones, a las creencias y a los sentimientos han tenido más influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos que los hechos objetivos y verificados. Una revisión a los acontecimientos del dominio público deja ver con claridad cómo la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó, inclusive de manera violenta, cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos como nos corresponde, como un tribunal constitucional. Bueno, el 5 de noviembre el Pleno de la Suprema Corte votó en contra de abordar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la constitucionalidad de la reforma judicial. Luego de la postura del ministro Pérez Dayán de votar en contra de la procedencia de este proyecto, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, sugirió un cambio a la votación con el fin de darle el visto bueno al proyecto del ministro Alcántara. También propuso avalarla solo con 6 votos en vez de los 8 que se necesitaban para la mayoría calificada. Solicitó un receso, pero después de este receso, pues su esfuerzo no resultó. Piña hoy afirmó que la campaña de deslegitimación, desprestigio público e injerencia contra personas juzgadoras comenzó desde hace 6 años durante el gobierno del expresidente López Obrador. También cuestionó por qué no se propuso una reforma para las policías, fiscalías, comisiones de víctimas o para el sistema penitenciario. De acuerdo con la ministra presidenta, los ataques al Poder Judicial se intensificaron cuando la Corte declaró inconstitucional el Plan B electoral y el paso de los elementos de la Guardia Nacional a la Sedena. Recordó que fue ahí cuando se les llamó traidores al pueblo, corruptos, aliados de minorías rapaces y delincuencia organizada. También criticó, ya lo decías Dulce, que se hicieron alegorías en ataúdes de algunos de los ministros, incluyéndola a ella. Vamos a escuchar qué comentó hoy la ministra Norma Piña sobre esa campaña de deslegitimación. Pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de 6 años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes. Recordemos que apenas hace menos de 3 años se promulgó una importante reforma judicial que puso énfasis en la carrera judicial,
la erradicación de la corrupción y el nepotismo, la formación judicial y de defensores públicos, el fortalecimiento de la Corte como un tribunal constitucional. No se propuso entonces una reforma para las policías, para las fiscalías, para las comisiones de víctimas, para el sistema penitenciario que se encuentra, como todos sabemos, actualmente en ruinas. Los intentos de injerencia sobre la Judicatura Federal llegaron a tales extremos que incluso dentro del proceso legislativo sobre la reforma judicial 2021 se llegó a incluir a través de una reserva para no pasar por un proceso deliberativo parlamentario y en contravención a la Constitución, la extensión de mandato del presidente anterior de esta Corte y del Consejo de la Judicatura Federal para hacerlo coincidir con el cambio de administración sexenal. Y apenas casi 2 años después, cuando la Suprema Corte recuperó su mandato y papel de Tribunal Constitucional independiente y autónomo, cuando se restauró el respeto pleno a su autonomía jurisdiccional, como siempre debió haber sido, fue entonces cuando algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadoras sin nunca presentarse prueba alguna. Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo y abiertamente se nos acusó de no ser parte, como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador, de un proyecto político dominante. ¿A qué casos me refiero? En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional en abril de 2023, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137 de 2022, donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dos últimas cosas, Mon, respecto a este último informe de labores de la ministra presidenta Norma Piña. Lenia Batres, ministra, entre los demás que estuvieron ahí presentes, tuiteó al respecto y dentro de este tuit el último párrafo es el verdaderamente crítico. Dice: últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad. Es la observación de la ministra Lenia Batres, que dio ayer su informe sobre el informe de Norma Piña de cierre de sesiones de la Suprema Corte. Y segundo, quería hacer el comparativo de cómo fue el primer informe de la ministra Norma Piña cuando pues fue justamente la primera vez que una mujer llegó a encabezar todo el Poder Judicial. Recibió incluso la felicitación por teléfono del entonces presidente López Obrador, y esa imagen es a finales del año pasado. Ahí sí estuvo, pues no arropada, pero sí acompañada de la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, y de la presidenta del Congreso, Marcela Guerra. Eso en el 23. Y siguiente imagen es una captura de lo que se ve el día de hoy. Ahí donde, justo al lado de Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado, debieron haber estado los otros 3 magistrados, Mónica Soto y los magistrados Felipes, no están. Y si ven a su derecha,
ahí se puede ver a César Ñáñez, justamente el representante del gobierno federal, donde tendría que estar la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí, pues, las dos grandes ausencias de este último informe de la ministra presidenta Norma Piña. Pues, Dulce, unos días de informes, de muchos informes. Ayer les hablábamos de este informe de la ministra Lenia Batres, ahora de la ministra presidenta Norma Piña. Y ya por último, hubo al final una interpretación de la orquesta y también de la Cámara de Coro de la Sinfónica Minería del himno nacional. La ministra Lenia Batres creo que no contó con ello, pero aquí sí hubo entonación del himno nacional y ahí terminó. Ahí se va ya casi la ministra presidenta Norma Piña, termina su labor en agosto de 2025 por su decisión, por su renuncia, cuando en realidad había sido ratificada por el Senado para 2026. Y pues decía en entrevista con Grupo Fórmula qué es lo que planea hacer después de agosto de 2025. Pues dice que probablemente escribir un libro y pasar el tiempo con su familia. Pues no sabe cómo va a reconstruirse luego de esto. Ahí están los de la Sinfónica, ya retirándose. Las imágenes. Y los violinistas de atrás, como en Titanic, pues ya, despidiendo. Tu referencia, pero pues sí, como en Titanic. Oye, nos comentan aquí, nos escriben en el chat, y las reuniones con Alito Moreno en la casa de González Alcántara, bueno, eso también marca la presidencia de la ministra Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que el 12 de diciembre del 2023, cuando el proceso electoral rumbo a la presidencia de México ya estaba en curso, se realizó una reunión a la que asistió la ministra Norma Piña y bueno, también importante recordar, Dulce, que fue también asistió el ministro Juan Luis Alcántara Carranca. Las críticas pues fueron justamente que fue en el proceso electoral. Y pues sí, gracias Rodolfo por recordarlo, no lo habíamos olvidado, pero es importante mencionarlo. También estuvo invitado a ese encuentro Santiago Krill, al final no llegó, pero pues bueno, como parte, él era integrante de esta campaña de Xóchitl Gálvez. Uh-huh. Y también legislador en ese momento. Pero pues así las cosas. Nos vamos rápidamente al cierre en este martes ya 10 de diciembre, Mon. ¿Tienes algo de seguimiento respecto al caso que nos traías de Diego N. y las víctimas que presentaron denuncia y se han estado llevando a cabo audiencias al respecto? Sí, Dulce, hoy alumnas del Instituto Politécnico Nacional protestaron afuera de la Escuela Superior de Comercio para exigir a las autoridades garantizar que las estudiantes que denunciaron a Diego, también un estudiante del Politécnico, pues puedan regresar a espacios seguros. Quienes no lo tengan presente, Diego era estudiante del Politécnico Nacional y varias alumnas lo denunciaron por vender y modificar imágenes de estudiantes con inteligencia artificial, ponerlas en situaciones sexuales. Bueno, hoy con consignas como ni un agresor en el Politécnico, y no solo es el caso de Diego, queremos que ninguna conviva en las aulas con sus agresores, se manifestaron en la Avenida de los Maestros, en el cruce con Manuel Carpio, y también expusieron un pliego petitorio para las autoridades del Instituto Politécnico Nacional. Primero están pidiendo que el Politécnico no permita el reingreso de Diego a esta institución. Hay que recordar que él fue dado de baja de manera definitiva el 16 de octubre del 2023 después de esta denuncia que presentan las estudiantes. Lo que plantean es que si regresa al Politécnico representaría un acto de revictimización para las estudiantes afectadas y una amenaza directa para la seguridad de toda la comunidad estudiantil.
También están pidiendo un programa de apoyo académico que incluya la revalidación de materias y flexibilización de requisitos académicos para las víctimas, horarios y evaluaciones adaptadas a sus necesidades, acompañamiento psicológico especializado, continuo y gratuito. ¿Por qué están pidiendo esto? Bueno, desde el 4 de diciembre, cuando les informamos en este espacio que se realizó la audiencia en donde conocerían la sentencia para Diego en cuanto a dos casos, dos de estas denuncias que hacen las estudiantes, ahí en esa ocasión uno de los familiares de las estudiantes que están denunciando expuso que también desde el Politécnico han encontrado trabas. Las jóvenes que están denunciando. Nos comentaba que hasta la fecha y el inicio, cuando hicieron público este caso, se enfrentaron con maestros que no entienden esta denuncia, que minimizan el caso, piensan que es cualquier cosa y pues por lo mismo no han sido flexibles con los tiempos de estas estudiantes, porque como saben, pues las audiencias se realizan en la mañana, duran a veces horas y bueno, están faltando a ciertas clases. Entonces eso pues también está influyendo en la manera en la que están recibiendo pues educación. También las estudiantes pidieron más garantías de seguridad para otras estudiantes, protocolos de atención en casos de violencia de género y un sistema de denuncia más accesible y confidencial que esté considerando ya los casos de violencia digital, así como capacitación en violencia digital y perspectiva de género obligatoria para los docentes, el personal administrativo, autoridades y también campañas de sensibilización. Otra cosa, Dulce, muy importante que están pidiendo es que el Instituto Politécnico Nacional reconozca públicamente su responsabilidad al no garantizar la protección adecuada para alumnas frente a este caso y otros similares. Ya les decía, fue el 4 de diciembre cuando el juez Francisco Salazar Silva absolvió del delito contra la intimidad sexual a Diego, este ex estudiante del Politécnico, denunciado por las alumnas por violentarlas sexualmente al alterar fotografías con inteligencia artificial. Estas fotografías fueron encontradas en un iPad que tenía, de acuerdo con esta denuncia, Diego, y en el que encontraron más de 160,000 fotografías y más de 20,000 videos alterados con el rostro de las estudiantes del Politécnico. El juez Francisco Salazar Silva absolvió a Diego argumentando que no, aunque sí se comprueba que las estudiantes fueron víctimas de este delito de intimidad, de la violación a la intimidad sexual, pues no hay nada que garantice que sea iPad era de Diego, aunque lo que ya se exponen es que lo encontraron, él lo tenía y sí era su iPad. Y más también, aparte de que fuera su iPad, que él hubiese generado esas imágenes de inteligencia artificial, no hay forma de probarlo, aunque el sentido común diga otra cosa. Esa fue la determinación del juez. Exacto, Dulce, es lo que planteó el juez, pero recuerden que eso fue lo que decidió en 2 casos. Todavía hay 6 casos abiertos. El que se discutió en una audiencia que inició este lunes 9 de diciembre, pues se aplazó, es decir, esta audiencia continuará hasta el 29 de enero del 2025. Lo que argumentó este lunes la defensa de Diego fue que no ha estudiado por completo la carpeta de investigación, entonces pide reanudar la audiencia el 29 de enero del 2025. Las estudiantes que hoy protestaron, pues sí lograron ser atendidas por personal de la institución, del Politécnico, pero también, Dulce, importante, hoy Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, anunció que buscará reunirse con Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, para analizar la absolución de Diego N. Esto lo compartió en su red social X. Y retoma la pregunta que le hacen en la conferencia matutina a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre si revisarán este caso, si garantizarán que no haya impunidad. Bueno, Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, ya plantea que buscará reunirse con el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México y también dice que ha mantenido comunicación con Olimpia, la activista por la que se impulsó esta ley Olimpia que sanciona esta serie de reformas que sancionan ya la violencia digital
y dice que la ha contactado para conocer su punto de vista sobre el tema y saber qué se puede hacer para seguir combatiendo la violencia digital. Dulce, es la información que tenemos hasta el momento sobre esta exigencia que mantienen las estudiantes del Politécnico Nacional. Pues sí, justamente este juez pudo haber sido el primero en dar una sentencia a nivel México y mundial en torno a estos temas de la inteligencia artificial y decidió que no había pruebas. Pues Mon, hemos llegado al término de este gran espacio 2 con todo. Gracias por habernos acompañado en este martes. También agradecemos a Ilse García en producción, Ana Méndez anda enferma, pero anda aquí con todo, y a Luis Mata en operaciones. Mon, que estés bien. Sí, Dul, nos vemos mañana aquí en Dos con Todo, ya lo saben, 8:30. Gracias por sus comentarios, a Gerardo por su superchat y a Ana G, que nos dijo que ya vio el programa también que hicimos hace unos días sobre qué va a pasar con la gente que tiene cuentas en Banco Azteca. Entonces, bueno, gracias por escribirnos, lo seguimos leyendo y nos vemos mañana.